Hola a todos, soy Sang-jun desde Corea del Sur. Gracias por acompañarme en otro video. Hoy vamos a vivir una experiencia muy especial. Subir el monte Hanlasan, aquí en la isla de Jeju. Antes de salir, preparé algo para comer. Ramen instantáneo, agua caliente, agua mineral sin gas, algunos snacks, un jugo de frutas y verduras y unas mandarinas llamadas Cheonhaehyang, una variedad muy dulce y típica de Jeju. Pero, oye, esto no es una buena idea. Cuando subes una montaña como el Hanlasan, nada de alcohol. Hay que cuidarse y estar bien preparados. Con sus 1947 metros sobre el nivel del mar, es la montaña más alta de Corea del Sur. Creo que todavía me falta algo muy importante, el kimbap. Así que paso por una tienda de conveniencia, el GS25, camino por los pasillos buscando... Y sí, aquí está, kimbap listo para llevar. 안녕하세요. 네, 감사합니다. 안녕히 계세요. Con todo listo, ahora vamos a tomar un autobús hacia el sendero Songpanak. 이번 정류장은 성판악입니다. 감사합니다. 차차차. 신분증 있으세요? 잠시만요. 사진 찍어놓거나 모바일도 네, 손목에 하세요. 네, 감사합니다. Listo. El sendero de Songpanak tiene unos 0.6 kilómetros y tomarlo hasta la cima puede tardar entre 4 a 5 horas, dependiendo del ritmo. Es un camino largo, pero vale mucho la pena. En mayo, todo está lleno de flores y árboles verdes. Es una vista hermosa. Para subir hasta la cima del Hanlasan por el sendero Songpanak, tienes que cuidar bien tu energía. Hay que tomar descansos de vez en cuando. Yo decidí parar un rato aquí. Esto es Nyeonyanggeng. A mi abuela paterna le encantaba. Está hecho con frijoles rojos y tiene una textura suave, un dulzor delicado y un sabor denso que llena la boca. Este es el refugio Sokbat, donde puedes descansar un rato.
y también hay baños gratuitos. Esto es Cheonhaehyang, una variedad muy dulce y típica de Jeju. Esto es jugo de manzana. En Corea, al igual que en muchos países de Latinoamérica, también se venden jugos hechos con frutas o verduras licuadas. Pero algo muy común aquí es venderlos en paquetes como este, usando solo el jugo exprimido. Aquí me detengo otra vez para descansar un poco. Cuando subes al Hallasan, nunca debes forzarte demasiado. Es mejor tomárselo con calma, paso a paso. Este es el refugio Jindalebat. Aquí en Corea es muy común comer ramen y kimbap cuando uno sube la montaña. El ramen y el kimbap que se comen en la montaña saben a gloria. Cuando algo está delicioso, en coreano decimos 진짜 맛있다, que significa está realmente rico. 진짜 맛있다. Este es el refugio Jindalebat. Para poder subir hasta la cima, tienes que pasar por aquí antes de las 12:30 del mediodía. Hallasan es un volcán, pero está inactivo. En la cima hay un cráter llamado Baekdokdam. Ya casi llegamos. No manches. Lo logramos. Esta es la cima de Hallasan. Estoy muy contento, aunque también un poco cansado.
Mira mi pelo. Aquí hay una piedra con la inscripción Pengnokdam. Vamos a tomar una foto con la piedra. Miren, mucha gente también quiere sacarse una foto con aquella piedra. This one for photo? Hi, This is for video. video. Okay. Have you started the video? Yeah, I study already. Okay. Okay, wait a second. Some people aside. Excuse me. Excuse me. 아빠 일로 와 일로 와. 빨리 와 사진 찍고 계시다. Thank you. 감사합니다. 아니 너 조회 결과가 없다고. Okay. Subir esta montaña no fue fácil, pero cada paso valió la pena. A veces necesitamos alejarnos de lo cotidiano para descubrir lo que somos capaces de hacer. Hoy aprendí a confiar más en mí mismo. 노루. 아이고. 왔다. Gracias por acompañarme hoy. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Chao. 아이고 허리야. 아이고 다리야.